En esta presentación vamos a hablar de la unidad número 3, diversidad y acondicionamiento de espacios turísticos, y nos vamos a centrar en el punto 3.2, turismo en espacios de montaña y naturales. Vimos entonces anteriormente el turismo en espacio litoral, tanto continental como insular. Hablamos del turismo náutico de cruceros y del turismo lacustre. Ahora nos vamos a centrar en las montañas y las áreas naturales. Vamos a hablar de la nieve y las estaciones de esquí. Vamos a hablar del turismo deportivo y las aventuras en naturaleza. Y luego vamos a hablar del ecoturismo. ¿Cómo surge el turismo en espacios de montañas y áreas naturales? En el siglo XVIII, con la corriente del iluminismo, la naturaleza adquiere un valor muy importante. Así como los paisajes ordenados, esos paisajes, el paisaje típico de los viñedos. Entonces el hombre va rechazando todo aquello que antes la naturaleza asustaba. En la época medieval, salir de las murallas de la ciudad era enfrentarse con la naturaleza, lo salvaje, lo hostil. En cambio acá se lo acepta, se lo incorpora y desaparece la imagen de peligro que tuvo durante mucho tiempo. El romanticismo le va a dar una visión aún más dinámica a esta naturaleza y un interés por todo lo desconocido y fundamentalmente un interés por los espacios no antropizados, por aquellos espacios prístinos o vírgenes. Es así como la burguesía y la nobleza valora la naturaleza. Ya estamos en el siglo XIX y utiliza la naturaleza para desarrollar sus prácticas recreativas. Entonces, en algunos casos surgen las estaciones balnearias como residencia para el verano, donde el clima, el paisaje atractivo, el recurso termal, ¿sí? O de pronto el interés para poder practicar un determinado deporte o la aventura por escalar la montaña se transforma en el motivo para urbanizar esos espacios. Y en el siglo XX, ya finalizando el siglo XX, a partir de la nueva mirada que hay sobre el ambiente, se le da mayor valor, se reivindica todo lo que es el turismo en espacios rurales. Y hacia 1980, con el paradigma verde o el turismo verde, el paradigma eco, aparece una mayor preocupación por el ambiente. Entonces empiezan a desarrollarse destinos con eh, más vinculados con la naturaleza, son los destinos verdes, contacto directo con la naturaleza y acondicionamientos, obras de equipamiento no tan agresivas, no tanta densificación, sino más pequeñas y más integradas tanto a la naturaleza como a la sociedad local. Una de las modalidades turísticas que sobresale en este esquema de pensamiento es el ecoturismo o el turismo ecológico. Podemos encontrar diversidad de definiciones según las fuentes consultadas, pero lo que siempre tengo que pensar, ¿qué tienen todas estas definiciones en común? Primero, que es un viaje hacia un área natural. El objetivo es poder apreciar, contemplar aquellos recursos que más, digamos, menor impacto tienen, o sea, mejores condiciones de conservación tienen. Estar en contacto con la comunidad local, de manera tal que el turismo se convierta entonces como una herramienta de desarrollo sostenible. Esas son las prácticas que se vienen orientando fundamentalmente desde 1980 a nuestros días. ¿Cuáles son las actividades ecoturísticas? Las básicas es la contemplación de flora y fauna, la interpretación del paisaje, ¿sí? Poder percibir, abrazar un árbol, sentir los aromas, los sonidos, ¿sí? Detectar los distintos cantos de los pájaros. También podemos tener actividades de aventuras, algunas que requieren cierta preparación física y otras no. Ascenso al cañón, rafting, parasailing o actividades en contacto directo con la naturaleza, los senderos interpretativos, cicloturismo, cabalgata o montañismo. En este conjunto de actividades y en esta locura que tenemos de la experiencia y llevarnos el mejor recuerdo cuando somos parte de esa foto
no solamente contemplar, sino estar. Es ahora donde tenemos variantes incontables de actividades que en algunos casos sí hay que tener cierta preparación, en otros más que nada audacia para ponerlas en práctica teniendo en cuenta el espacio litoral como escenario, ¿sí? Entonces ahí tienen diferentes actividades del buceo, parasailing, una travesía entre un río, todo lo que tiene que ver con rafting o un simple paseo en kayak en un ambiente de manglar. Esto que ven ustedes de fondo es el mangle, ese arbolito que decíamos que sus ramitas se van a transformar en raíces, ¿sí? Estamos casi adentro de la copa del árbol paseando por las lagunas. Son lagunas bajas, no muy profundas, menos de 2 metros. Podemos encontrar turismo deportivo o de aventura, cuando el río o los elementos del ambiente, el relieve o la nieve, forman parte del escenario para la práctica deportiva. Bueno, esas son las experiencias con el rafting, ¿sí? Que podemos a lo largo de un río marcar diferentes niveles de riesgo. Los puentes colgantes es otro tipo de actividades que se pueden plantear. Aquí lo que tenemos es un trabajo en equipo, ¿sí? Lo que hay que pensar. Y de acuerdo a los estorbos que presenta el río, va a ser el grado de conflicto o el grado de destreza que implica. Entonces hay sectores que son aptos para determinado público. También podemos tomar el relieve como escenario y esto es lo que propicia la bibliografía europea, lo llama el oro blanco, cuando la nieve se transforma en el recurso y el escenario para las prácticas deportivas, ¿sí? Entonces hay diferentes variantes, el esquí alpino, el descenso en trineo, snowboard, esquí de travesía, carving, donde también entra a jugar el paisaje como está decorado y el equipamiento que yo necesito, qué tipo de tabla, qué tipo de esquí, para poder deslizarme mejor en la nieve. El turismo de nieve tiene un fuerte arraigo en todo lo que es el continente europeo, en el conjunto montañoso de los Alpes, ¿sí? Siempre el turismo de nieve tiene dos temporadas muy marcadas. El pueblo alpino de verano, que esto era más ir a tomar el fresco, el contacto con la naturaleza, del turismo aristocrático, o el pueblo ya de nieve, ir a practicar el deporte. Por eso que la montaña tiene dos públicos diferentes. Y es así como en Francia empieza a desarrollarse en Chamonix, que ustedes van a leer en un estudio de caso y cuestiones vinculadas con este destino. Hacia el año 1924 ya era tan importante que se lo considera, se lo elige como sede de la Semana de Deportes de Invierno. Así se propicia todo lo que es el esquí alpino, el de los esquíes y entre árboles. Y ya en la década de los 60 estas instalaciones empiezan todo a acondicionarse con la última tecnología. Hoy en día destinos como Suiza nos permiten en un mismo día cambiar 30 grados de temperatura, salir de la ciudad para dirigirnos a la pista al centro de esquí y bueno, tomar distintos medios de transporte como son los trenes de cremallera para poder hacer el ascenso en la montaña, encontrarnos con elegantes centros comerciales en pleno glaciar y simplemente abriendo, después de haber tomado 2 ascensores y lograr la altura necesaria, abro una puerta corrediza de cristal y estoy pisando el glaciar, ¿sí? O sea, toda la tecnología. Playas de estacionamiento subterráneas donde uno puede dejar su auto, allí se sube a un tren y lo conduce al centro de esquí, o sea, donde voy a encontrar los hoteles, todo muy bien equipado. Ahora, de los comienzos de la actividad a nuestros días, ha habido diferentes modelos de organización del espacio para el acondicionamiento de estos centros de esquí, hasta llegar a las instalaciones integrales, ¿sí? Esto es Chamonix, está todo lo que es el pueblo y luego la pista. Esto es la Plagne,
Esto es un centro totalmente, a diferencia de Chamonix, ya está todo integrado en la planta turística en la montaña, en la misma, el hotel dentro de la montaña. Ahora, ¿cómo se realizan estos desarrollos de esquí o de estaciones de esquí? Según Pierce, nos propone tener en cuenta la responsabilidad del agente promotor. Esto es pensar si el capital es exógeno, habla de un centro integrado, o bien si es catalítico, si se da la participación de la comunidad local en el proyecto, en la construcción de esta estación de esquí. Por otro lado, los Atoyotar nos propone analizar desde la geografía cómo se fue dando la ocupación del suelo. Entonces él nos plantea que hay 4 generaciones, son 4 momentos diferentes y nos habla que existen estaciones de esquí de primera generación, segunda, tercera y cuarta, en función de la distancia en la cual se instala el centro de esquí en relación al poblado que sirve de base, y luego la altura en la montaña, porque esto va a generar conflictos con otras actividades económicas que ya están instaladas en la montaña, ¿sí? Por ejemplo, la forestación, el bosque o el rebaño o las actividades agrícolas, ¿sí? Con espacios que tienen que ser utilizados para los centros de remonte o lo que es la estación en sí del esquí. Hay un tercer momento donde se lleva todo a la montaña, como veíamos el caso de la placa, y luego hay una cuarta estación donde se desciende en altura, se desciende, se quita carga o presión a la montaña. Entonces hablamos de estaciones de cuarta generación o pueblos polivalentes. Lo vamos viendo con imágenes. Según Pierce, entonces nos habla, de acuerdo a la responsabilidad del agente promotor, el modelo puede ser de desarrollo integrado cuando el promotor se encarga de la planificación, administración, desarrollo del centro de esquí, dineros que son fuera del lugar, y la población aporta la mano de obra. Este centro de esquí va a tener una integración física con las instalaciones y los servicios y va a captar una demanda de alto poder adquisitivo, ¿sí? La población está alejada y excluida del desarrollo. Ahora, si es un modelo de desarrollo catalítico, el promotor, que es exógeno, empieza todas las obras, estimula el desarrollo complementario y fomenta la participación de la población, aportando manos de obras y empresarios. Entonces aquí la demanda va a ser heterogénea y diversificada. En lugar de alto poder adquisitivo y más concentrada, acá voy a tener una demanda diferente. Lo que nos propone los Atoyotar es pensar los momentos y las distancias y la altura, y nos habla de 4 generaciones. Cuando habla de la primera generación, es la estación de esquí, es el caso de Chamonix, ¿sí? Es la estación de esquí que está localizada en un pueblo que de base su economía era agropastoril. Entonces hay una competencia por el uso de suelo, el nuevo uso que se impone al agropastoril. Estos pastos podían ser utilizados por el ganado en las condiciones del clima de verano hasta una altura de los 1000 metros. Pero también esos 1000 metros se instala en el invierno la estación de esquí. Entonces allí ahí empieza el conflicto, ¿sí? Se revaloriza el antiguo pueblo y el balneario. Se suman otros tipos de actividades, senderismo, excursionismo y el esquí. Y la oferta está concentrada tanto en el centro, tanto en hoteles como espacios de segunda residencia, las casas de fines de semana. Acá estábamos hablando hasta 1000 metros de altura, ¿sí? Esto es el caso típico de Chamonix. Ahí tenemos la terraza pastoril, los bosques, que entraban en conflicto con las actividades originarias del lugar y en la base el pueblo. ¿Qué pasa? Para tratar de salvar este problema de la localización del centro de esquí se eleva en altura. Me escapo para solucionar el problema con los agricultores. Entonces se plantea la segunda generación. A partir de un pueblo, el centro de esquí se aleja y ahora se reserva el centro de esquí para la actividad deportiva.
entonces se construye a más de 1000 metros de altura. Esto implica más consumo de la montaña y también cierta marginación del medio natural de acogida, ¿sí? Porque se va a situar el centro de esquí alejado del pueblo original. ¿Qué pasa con esto? Para evitar los desplazamientos entre el hotel y el centro de esquí, se piensa llevar toda la planta turística a la montaña. Entonces se eleva en altura. El consumo ahora estamos hablando de más de 2000 metros. Es planificado, normalmente es un solo promotor y todo es en base al esquí. Son grandes núcleos que se trasladan, se inserta, se enclava todo el hotel, los cuerpos, los servicios. El huésped sale con los esquíes desde la puerta del hotel y ya está en la pista. Se evitan los desplazamientos, los tiempos de traslado. Entonces es un modelo que empieza a desarrollarse. Vimos en la plan, tanto en Francia como en Italia, y este modelo se traslada a otros contextos geográficos. La foto que ustedes ven es de Chile. Chile tiene varios ejemplos de situaciones de estaciones de tercera generación o integrales, ¿sí? Por ejemplo, esta es la Parva. Acá los tenemos en Francia. Los dos Alpes y la Plan, ¿sí? Son los dos de tercera generación. Esto es la Plan, todo clavadito en la montaña, su teleférico como medio de transporte. Esto es Isola, bien ahí en el límite entre Francia e Italia. Esto es Valle Nevado en Chile. Esto es uno de los complejos más grandes que hay de tercera generación. Chillán, Valle Nevado, todo está muy cerquita de Mendoza y de Santiago de Chile fundamentalmente. Bueno, toda la planta turística se construye en la montaña. Y esto es Valle Nevado. Y nosotros, bueno, este es el sitio web de Valle Nevado. Farellones es otro integral en Chile. Y en la Argentina tenemos Las Leñas. En la década de los años 80 se construye nuestro centro turístico invernal integrado, totalmente planificado, muy cerquita de lo que es la zona de Malargüe, en Mendoza, o San Rafael como ciudad así más turística, más renombrada. Fueron muy criticados estos centros de esquí porque consumían mucha energía y las ideas también ambientalistas llevaron a replantear la localización y surge la cuarta generación o los pueblos polivalentes. Se trata de no hacer estas mega obras como estábamos viendo, sino volver a un paso para atrás. Tratar de conservar la imagen rural, las tradiciones del pueblo, el comercio, mantener las actividades económicas, las pistas que estén por afuera del pueblo, más pensado para un turismo de familia, pueden estar enlazadas con otras localidades para no hacer una ocupación muy agresiva del lugar. Y esto surge por las grandes preocupaciones ambientales y para lograr un equilibrio entre el turismo y las actividades. Y la arquitectura lo que trata es de recrear todo lo que tiene que ver con el pueblo, el gestor y la sociedad de residentes. El modelo que se impone es el de Tirol en Austria y es esta imagen, conservar el atractivo del pueblo, todo lo que tiene que ver con el paisaje y el centro de esquí, no tan alto como las integrales y más alejado para no perturbar e interferir con el pueblo. Bien, ¿cuáles son los principales destinos de nieve? Bueno, tenemos en Europa diferentes escenarios como Francia, Austria, Italia, Suiza, Alemania. Ellos están todos en los Alpes. Andorra, que es el pequeño país entre España y Francia, Bulgaria, España también, bueno, Finlandia, Noruega, Suecia, Rusia y Eslovaquia. África también tiene Marruecos y en Sudáfrica. Y hacia el Pacífico, bueno, Australia, Nueva Zelanda, Japón y también tiene en el norte India. Y en el Oriente Próximo, Israel y Turquía. En cuanto en América, Estados Unidos, toda su costa hacia el Pacífico, Canadá, Groenlandia y luego Chile y Argentina.
¿Cuáles son las expectativas del turismo de esquí? A diferencia de sol y playa, es un turismo muy exigente. Es un turismo experimentado que busca productos alternativos, modernas instalaciones, parte de pueblos cercanos, entonces puede ofrecer la naturaleza y puede ofrecer turismo de nieve. Y también aparecen en los últimos años los parques temáticos de nieve, que es la última tecnología, toda moderna, no tiene nada que ver con el entorno natural de la alta montaña, pero responde al concepto de lo tecnológico. Estos en nuestro país, Las Pendientes, es un ski village más que trabaja el concepto de capacidad de carga, con menor cantidad de habitaciones, más pequeño, más reducido. ¿Cuáles son los impactos del turismo de nieve? Podemos decir como los impactos del turismo, ¿sí? Tenemos económicos, aquellos asociados con la distribución del ingreso, el monocultivo y el riesgo que puede traer, las rentas diferenciadas para la población, y la población que tiene estos problemas de la suba de precios con la temporada de nieve. Los ecológicos o los ambientales es el impacto que sufre el área de recepción, la explotación de la naturaleza, la alteración de la flora. Muchas veces hay que cortar especies para poder hacer la pista y esto después da origen a la luz. Y ante la falta de árboles, cómo se desarma todo lo que es la fauna. Los problemas con la eliminación de los residuos y el calentamiento atmosférico que puede producir este centro de esquí todo clavado en la montaña. Tenemos impactos sociales, la dependencia y pérdida de identidad cultural, los inversores exógenos que compran campos y desalojan las actividades tradicionales, y después la estacionalidad, que nos implica la población golondrina, aquella que se va a trasladar para trabajar activamente en la temporada alta. Ahora bien, existen cambios en los hábitos de consumo de la demanda y la oferta tiene que responder a estos cambios, porque hoy el turista es muy exigente, ¿sí? De ese turista tradicional o convencional surge un nuevo turista después de la Segunda Guerra Mundial. De un turista eh, exclusivo nos vamos a pasar a un turista masivo que busca descansar, busca recrearse en la playa, busca broncearse. Y también aparece un viajero, ella desde los 80 de nuestros días, que se escapa de los tour operadores, que busca pequeños grupos, espacios menos adaptados a la actividad turística, que le interesa más estar con la comunidad local y observar lo natural, ¿sí? Y es allí donde podemos pensar si, si está bien usar la palabra turista o usar la palabra viajeros. Entonces podríamos decir que en los inicios parte de una clase elitista. Luego se va transformando para acceder a mayor cantidad de personas, ¿sí? Cambia totalmente el motivo de la elección, los cambios en el transporte, los cambios en el alojamiento y las actividades realizadas. Ya en el fines del siglo XX tenemos una marcada presencia de turistas que van buscando escenarios alternativos al sol y la playa, ¿sí? De esos tradicionales paseos aristocráticos, como vemos en la foto del pie, va surgiendo el turista que organiza su propio viaje y el que va a dar mayor valor a los escenarios fuertemente vinculados con la naturaleza. Por eso se los llama los escenarios alternativos, diferentes a los tradicionales de sol y playa. Entonces surge un turista diferente a ese tradicional que busca otro tipo de descanso y aparece el concepto de viajero, pequeños grupos menos adaptados a la fuerza de los operadores, más interesados, como decíamos antes, a la observación de lo natural. El turista en plena naturaleza, un turista que busca aventuras divertidas, un turista que busca mezclarse con la historia, sentarse a saborear la comida auténtica y formar parte de los acontecimientos del lugar. Es decir, un turista que busca vivir experiencias, sentimientos, sensaciones y actividades, ¿sí? Por eso que hoy hablamos que más que un turista, hoy es un viajero más abierto a vivir, a llevarse una experiencia. Antes era la foto de souvenir, ahora no, es ser parte de el paisaje que va a visitar. Podemos decir que el turista del siglo XXI investiga mucho antes de comprar.
Hay muchísima información. Todo momento es bueno para viajar. Antes estaba la estacionalidad, ¿sí? Ahora las escapadas de 4 días, 5 días. Antes los viajes largos, ahora los viajes cortos. Ahora es un turista que está muy conectado, hiperconectado. Tiene todo en su celular. Ustedes trabajaron con Google Maps, trabajaron con Google Earth y son herramientas que van a aplicar siempre en el viaje. Es un turista colaborativo porque está muy vinculado con las redes de alojamiento, traslados, busca experiencias únicas y pasión por lo no inexplorado. Es un turista que busca aventura, que busca otro tipo de actividades, un turista que busca más contacto directo con la naturaleza, hacer camping al filo de la montaña, deportes extremos, picnic extremo, un turista que busca contemplar, descansar en la naturaleza. Esta es otra forma de hacer camping en altura, escaladas, paisaje. Y en este nuevo contexto del turista del siglo XXI o del viajero, también tendremos que preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de turismo de aventuras busca? Y cuando hablamos de turismo de aventura, hacemos mención a aquellas actividades que introducen un concepto o un elemento de dificultad física. A veces es un desafío muy grande, realmente un verdadero riesgo. Por ejemplo, todo lo que es descenso en cursos de agua en balsas, montañismo, pesca, y otras son más simples. Podemos también plantear un turismo deportivo, desplazamientos que buscan practicar un determinado deporte o asistir a un tipo de un evento. Uno puede tener una motivación tanto activa, ser parte del deporte, o pasiva, contemplar, espectador. Por ejemplo, asistir a los Juegos Olímpicos o ser un deportista olímpico. Sí es un hecho que cada vez son más las actividades de riesgo que se proponen. Ahí vemos en la imagen todo un equipamiento adaptado para evitar todo tipo de conflictos o problemas, como también el turismo de aventuras subacuático. Este es un medio que tenemos que tener siempre en cuenta. Por ahí estamos muy condicionados a la superficie terrestre, pero también tenemos que pensar que debajo del mar nos esperan innumerables secretos para descubrirlos y disfrutarlos, como el caso, por ejemplo, de nadar junto a tortugas de Carey. Entonces estuvimos viendo en esta unidad el acondicionamiento de los espacios vinculados con montañas y áreas naturales. Esto nos permitió plantear la evolución de las estaciones de esquí, ver la montaña desde dos miradas distintas, como escenario de prácticas deportivas en el invierno y cuando la localización y altitud lo permite, la práctica del esquí o el oro blanco, como lo llaman en Europa. Ver también a la montaña en las estaciones que no respetan el frío, sino todo lo contrario, la montaña como escenario deportivo y como aventura de la naturaleza. Y por último, reflexionamos un poquito con el término ecoturismo y también vimos cómo fue cambiando la conducta del turista. Entonces ahora podemos estar hablando de un viajero del siglo XXI ávido por buscar experiencias y la mejor foto, la que él forma parte de la experiencia del paisaje. En el siguiente bloque, la licenciada Valentina Latorre les va a estar hablando entonces del acondicionamiento de los espacios urbanos y luego de los espacios rurales.